Bueno, pues nuevamente buenas noches al curso de finanzas bíblicas. Un gusto verlos aquí después de un tiempo. Ya estamos por terminar y esta vez vamos a hablar de un tema que nos va a confrontar bastante. A mí me confronta bastante, pero es esencial para, por un lado, tener finanzas bíblicas y por otro lado, para reflejar el carácter de Dios. Entonces, pero vamos a ver que no solamente es para beneficio de los demás, sino que es para nuestro propio beneficio. Voy a abrir con este texto en Proverbios 11:25 que dice, el alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. Entonces aquí vemos que hay una promesa de prosperidad para el alma generosa y el que riega será regado. En otras versiones dice, el que sacia será saciado. Entonces vamos a hablar sobre la generosidad. No nos podemos saltar este capítulo. Les digo, a mí me confronta bastante cada vez que hablo de generosidad. Sé que a algunos de ustedes los va a confrontar, pero bueno, es esencial esta parte y la generosidad es el resultado de una perspectiva eterna. En algunos diccionarios se menciona que la generosidad es la tendencia a ayudar a los demás y dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. En un diccionario bíblico se menciona que es el otorgamiento sin coerción, sin esperar nada a cambio de riqueza, posesiones o alimentos a otros. Entonces, de cierta manera, el generoso da porque quiere y no tiene expectativa de obtener algo a cambio de parte de la persona a quien le dio. Y bueno, tenemos que entender que, pues, es la forma en la que Dios vertió su gracia sobre nosotros a través de su Hijo, sin esperar, no podemos darle nada a cambio. Lo hizo por puro amor, por pura gracia. Tenemos un Dios generoso. Y vamos a hablar de generosidad, pero no solamente se refiere a las posesiones materiales, sino que podemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, nuestras relaciones, nuestros dones, etcétera, etcétera. Primero vamos a hablar del modelo de la generosidad, Dios mismo. Él no nos pide que seamos generosos sin antes haber mostrado cómo Él es generoso por excelencia. Para empezar, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él nos ha colmado de bienes, nos da sabiduría sin reproches si la pedimos. Y para tener finanzas bíblicas es necesario constantemente estar haciendo esta oración, pedir sabiduría, sabiduría diaria. Y este pasaje de Santiago que dice, al que le falte sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. La mejor manera en la que yo lo he entendido es que esa oración que hacemos del Padre Nuestro de danos el pan de cada día, también podemos pedirla de esa manera. Dame la sabiduría que requiero para este día. Dame la sabiduría que necesito, la sabiduría financiera que necesito para este día. Ya hemos hablado de la necesidad de vivir en el hoy, en el presente, y pues cada día es una lucha, cada día es una guerra. No hay que afanarnos por el mañana, cada día tiene su propio mal, cada día tenemos que tomar decisiones financieras importantes, entonces pidámosle a Dios sabiduría, con valentía pidámosela porque es una promesa y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Dios mismo en Cristo entregó su vida por nosotros. Él es abundante en misericordia y en verdad. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces es un Dios generoso y generoso en abundancia. Entonces, cuando nosotros mismos somos generosos, lo que pasa es que estamos reflejando a Dios mismo. Si alguno es padre de aquí, a ustedes les da gusto que sus hijos reflejen sus buenas cualidades, ¿sí? Que reflejen sus buenas cualidades, ya sea en forma de ser, en habilidades, en cuestiones artísticas, deportivas. Bueno, Dios también quiere eso de sus hijos, que reflejemos sus buenas cualidades y una de ellas es ser generoso. Vamos a ver la generosidad a lo largo de la Biblia, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la ley civil, recordemos que la ley en el Antiguo Testamento está dividida en ley moral, ley civil y ley ceremonial. La ley moral es aplicable eternamente, no ha cambiado. Los 10 mandamientos seguimos sujetos a ellos. La 10 civil era para el Estado de Israel de ese tiempo, en ese contexto particular, pero tengo que hacer una aclaración. Si bien la ley civil era para ese Israel en ese tiempo, los principios subyacentes
siguen siendo vigentes. Se da una ley civil, pero esta ley positivada en la Torá, en la ley de Moisés, está sostenida por un principio y ese principio continúa al día de hoy. Y está la ley ceremonial que fue cumplida en Cristo y tiene alguna similitud de que sostiene algunos principios, alguna enseñanza, pero aquí en la ley civil vemos que Dios mandó a su pueblo a no cosechar hasta el último rincón de sus campos y dejar el fruto que caía de su cosecha para que los necesitados recogieran para su sustento. Creo que me equivoqué aquí en el versículo, déjenme comprobarlo. Puse Deuteronomio, pero no estoy tan seguro si es ahí. Sí, estoy bien. Dice, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces, Dios manda al pueblo de Israel que los que tengan sus cosechas, al momento de cosechar, el perímetro lo dejen sin cosechar, la parte de alrededor, y cuando estén recogiendo, si se cae algo de trigo, déjalo ahí. ¿Para qué? Para que los más necesitados pudieran ir a recogerlo. Vemos que Boaz o Boz, no recuerdo la pronunciación, conoció a Ruth, que son ascendentes de Cristo, Cristo es su descendiente, precisamente por este principio. Ruth era una mujer pobre, extranjera, fue a recoger cosechas de esta forma y conoció a Boaz, su esposo. Entonces, ¿cómo se aplica este principio a nosotros? Pues no procurar tanto para nosotros. Tenemos que dejar siempre un margen para los demás. Ahora, también es importante porque aquí los comunistas van a decir, ves que tenemos que repartir nuestros bienes. Sí, pero no de la manera que ellos creen. Dios no ordenó recoger lo que no sea para nosotros. O sea, no dijo, ok, el perímetro recójanlo y dénselo a los necesitados. No, no dijo eso, sino que déjenlo sin cosechar y los necesitados van a venir a recogerlo. Entonces, este principio es darles la oportunidad. Entonces, permitir que los necesitados trabajen es de las mejores obras de caridad que podamos obtener. El trabajo dignifica a la persona, entonces uno tiene que ir viendo cómo puede aplicar este principio en su vida. Y bueno, algún judío podría decir, oye, Dios, pero ¿qué pasa si me falta algo? Justo después del pasaje, yo hablé en Deuteronomio, pero también es mencionado en Levítico, Dios promete, porque este pasaje también está en Levítico 19, Dios promete estar con su pueblo, hacerlo prosperar y sostenerlo. Entonces, este mandamiento de ser generoso también incluye que Dios mismo te va a prosperar y te va a sostener económicamente. Y es que la verdad es que nuestra falta de generosidad tiende a ser evidencia de nuestra poca confianza en la fidelidad de Dios y nuestro propio egoísmo. Entonces, cuando no somos generosos, generalmente es una evidencia de que no estamos confiando en la fidelidad de Dios en el aspecto económico. Proverbios 11, 24, 25, ya lo había mencionado, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Es decir, hay quienes reparten y Dios los prospera más, y hay quienes se quedan con todo y cada vez tienen menos. Y ya vimos antes un poquito el por qué pasa eso, porque la falta de contentamiento te lleva a querer más cosas, más lujos, etcétera, etcétera, creyendo que eso te va a saciar. En cambio, alguien que tiene contentamiento y es generoso, pues al no requerir tantos lujos y ser más sabio con sus finanzas, pues evidentemente le puede alcanzar para más. A ver, estoy viendo algunos comentarios. Ok, al rato contesto los comentarios. Me preguntan que si puedo compartir esto. Sí, por supuesto. Ahora, tengo que aclarar que esto no es Evangelio de la Prosperidad, porque algunos de los del Evangelio de la Prosperidad se agarran de esos versículos, porque Dios puede elegir no darnos nada aunque seamos generosos. Entonces, cuando se lee Proverbios, hay que leer hay que ver que estas mandamientos o leyes o expresiones de sabiduría
son consecuencias naturales de obedecer estas leyes, pero no siempre suceden porque vivimos en un mundo caído y muchas cosas pueden pasar y Dios sigue siendo soberano. Entonces, tú puedes ser muy generoso y aún así Dios elegir no darte nada. Él es soberano y el cristiano tiene que aprender a contentarse con eso. Pero por lo general y por experiencia propia, he visto que esto se cumple el 99.9% de las veces. Más versículos. El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. O sea, le estás dando prestado al Señor, y el Señor no se queda con nada. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Y quiero aclarar que la recompensa no necesariamente es monetaria. ¿Ok? Si quieres aplicar este principio pensando que vas a recibir una recompensa monetaria a cambio, no va por ahí siempre. Puede que sí, pero no va por ahí siempre. Sino que hay satisfacción en el agradecimiento ajeno. Cuando si alguna vez has sido generoso con alguien, esa expresión de agradecimiento te sacia mucho más que el dinero. Y aunque no sean agradecidos contigo, pues bueno, sabemos que estamos honrando a Dios. Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no recibirá respuesta. Esto también es una advertencia dura. El que cierra su oído al clamor del pobre, del necesitado, también clamará a Dios y no recibirá respuesta. Y esto no se trata meramente de soltar dinero, sino de conocer la condición del necesitado, que sea una generosidad que fluya de la compasión por el dolor ajeno. Y aquí quiero hacer una aclaración. Quizá tú en este momento tengas el corazón endurecido, quizá toda tu vida has luchado con codicia y no tienes un corazón que genuinamente sea generoso. El consejo que C.S. Lewis menciona en su libro Mero Cristianismo es, aunque no tengas esos sentimientos, haz lo correcto. Y él lo pone en reversa. Dice, muchos de los nazis quizá no odiaban muchos de los soldados nazis quizá no odiaban a los judíos o a quien sea que tenían encerrados, pero ellos al estar cumpliendo el mandamiento de torturar a sus encarcelados, a los judíos, a quienes sean, conforme cumplían ese mandamiento una y otra vez de estarlos torturando o lo que sea, sentimientos de odio hacia ellos empezaban a generarse. Y lo mismo puede funcionar al revés. Conforme tú actúas en amor, en generosidad, aunque no están esos sentimientos todavía, conforme lo repites, esos sentimientos pueden comenzar a surgir. Entonces, si tienes problemas con esto de codicia, un corazón endurecido ante las necesidades de los demás, en primer lugar, arrepiéntete y llévaselo a Dios, de que Dios, tú conoces mi condición, tú sabes que lucho con esto, tú sabes que peco con esto, dame un corazón generoso. Y ponte de pie y ve a hacer un acto de generosidad y después otro y otro y otro y vas a ver que comienza a ser, vas a comenzar a fluir naturalmente. Proverbios 28:27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y es la generosidad, en muchos casos, aquí hay que pedir sabiduría, ahorita voy a explicar por qué. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tienes sed, dale de beber agua. Entonces, generosidad hacia nuestros enemigos, como Cristo fue generoso hacia nosotros, que siendo sus enemigos, Él entregó su vida por nosotros. Y también Romanos 12:20 dice que le hagamos bien al que nos haga mal y de esa manera vamos a poner ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, de cierta manera, al bendecir, al hacerle bien al que nos hace mal, lo ponemos en una especie de estado de vergüenza, de humillación, que lo puede ayudar a esa persona a venir a Dios. Y aquí hay que aclarar, les digo, pidan sabiduría en este caso porque, por ejemplo, ahorita que está el tema de Trump y la migración, los zurdos quieren utilizar mucho el chantaje emocional con esto del tema de la migración. Te ponen un reportaje de un niño llorando y, y que las jaulas, que no sé qué, y eso no significa que una nación tiene que abrir sus puertas completamente porque tenemos que ser generosos. No. Entonces les digo, tengan mucha
sabiduría y tengan cuidado con los chantajes emocionales. Mira, a mí cuando generalmente un zurdo quiere utilizar la Biblia para decirme, no, ayer uno me decía, ¿dónde están sus valores cristianos? Que no sé qué. A mí un no cristiano no me va a decir cómo ser cristiano. Yo siempre aclaro eso. A mí eso del chantaje emocional de un zurdo diciéndome que no es que Cristo dijo que tenemos que ser amables. A mí un zurdo no me va a venir a educar al cristiano. Si mi iglesia local o mi pastor o algún pastor que yo respeto me dice que yo estoy haciendo algo mal, a él sí le hago caso, a un zurdo no. O a un comunista o a un no cristiano, yo no le hago caso en cómo ser cristiano. Quiero aclarar eso y para que tengan cuidado con los chantajes emocionales. En el Nuevo Testamento también vemos que esto de la generosidad también es constantemente repetido. Pablo menciona, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Y el ser generoso también demuestra si estamos creyéndole a Jesús cuando dijo esto, más bienaventurado es dar que recibir. Y el mismo Pablo, el apóstol Pablo, siendo misionero de trabajo completo, de tiempo completo, trabajó armando ca- eh, tienda, como casas de campaña, por así decirlo. Trabajaba en eso para no ser una carga y poder ayudar a los demás. Hubo momentos que trabajó en eso para no ser una carga a los demás y para poder ayudar. Y otro tiempo fue misionero de trabajo completo y recibió ofrendas. Y yo soy de la idea que tenemos que sostener financieramente a nuestros pastores. Y miren, voy a hacer un paréntesis. Gracias a Dios he estado teniendo una muy buena relación con mi actual pastor y he orado mucho por él. Orado muchísimo, orado constantemente, constantemente, constantemente. Y esto es un paréntesis, les digo, oren por su pastor, oren por o si eres católico, por tu sacerdote. Es el trabajo más difícil, es el más difícil de todos. Miren, no sé si como cristiano les ha pasado que pues la cagan, que hacen algo mal, que a veces su carácter no refleja el carácter cristiano y les dicen, uy, ¿y eso que eres cristiano? Duele cuando te dicen eso. Bueno, esa carga, un pastor la tiene 100 veces más, ¿ok? Y entonces les digo, oren por su pastor y ofrenden a sus iglesias. Si creen en el diezmo, diezmen a sus iglesias, sostengan a sus pastores. Es el trabajo más difícil y el más importante de todos, porque está tratando con cuestiones eternas. Pablo, un mandamiento que da a los ricos de este siglo manda, le dice a Timoteo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Esto de poner la esperanza en las riquezas ya hablamos antes, las cuales son inciertas, o sea, son temporales, se pueden ir, se pueden esfumar, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También aquí recuerden que ya hablamos un poquito sobre el ascetismo y esta influencia griega dentro de la iglesia, sobre todo católica romana, y que como que tenemos ese conflicto con las riquezas. No, disfrútenlas. O sea, Dios nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahorita que estoy releyendo Narnia, estoy obteniendo más ese sentido de disfrutar las cosas. A veces sentía culpa de disfrutar cosas que Dios me da, pero hoy día digo, no, Dios me las está dando para disfrutarlas. Que hagan bien, dice Pablo, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vean cómo conecta la generosidad con echar mano de la vida eterna. Y cuando Pablo dice dispuestos a compartir, dispuestos a ser generoso, implica buscar con diligencia oportunidades para ayudar. No simplemente ayudar de manera reactiva, de que se presenta la situación y tú ayudas, está bien hacerlo, pero sino ser diligente en qué puedo ayudar. Y como dije, no siempre es dinero. No todas las personas requieren dinero. Quizá atención, quizá escucharlas. Pablo pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia por su generosidad hacia la iglesia de Jerusalén. Quien le interese, vea ese pasaje, 2 Corintios 8. Vean cómo la iglesia de Macedonia, a pesar de no tener tanto dinero, querían dar dinero, querían apoyar a la iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué la iglesia de Macedonia hacía esto? Porque tenían puesta su esperanza en Dios.
Y quiero aclarar también, acuérdense que soy protestante hasta la médula, las buenas obras no salvan ni nos dan mérito alguno ante Dios, sola gracia, ¿ok? Las obras no salvan, nos salva Cristo mediante la fe. Cristo ya hizo absolutamente todo para ser salvos. Acuérdense de lo que dijo en la cruz, tetelestai, consumado es. ¿Qué significa eso? Cuando yo le debía dinero a alguien en ese tiempo y le pagaba la deuda completa, él me entregaba un documento que decía tetelestai, que significaba la deuda ha sido saldada por completo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y dice tetelestai, es la deuda ha sido pagada por completo. Mis obras no, o sea, yo no aporto, lo único que aporto a mi salvación es mi pecado, pero mis buenas obras no aportan absolutamente nada. Pero esa frase de Martín Lutero me encanta. Dios no necesita de mis buenas obras, mi vecino sí. ¿Ok? Y también el problema del protestante promedio muchas veces, y acá me incluyo, es que hacemos tanto énfasis en la fe sin obras que olvidamos las obras. Y si vieran los reformadores cuánto hablaron de las obras, si vieran Martín Lutero cuánta importancia les dio las obras, y a nosotros muchos nos gusta leer Efesios 2:8 que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Justo después dice que Dios nos hizo para buenas obras. Entonces, como dicen, la fe sola salva, pero la fe nunca se queda sola. Entonces, las obras de generosidad son necesarias. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser sal y luz del mundo. O sea, sal para evitar la corrupción, luz para iluminar el mundo. Jesús dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Recuerden, Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí las necesita. Y ojo, advertencia, el apóstol Juan pone en duda la salvación de alguien que manifiesta insensibilidad hacia la necesidad de otros. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primera de Juan 4:20. De hecho, la primera carta de Juan, de cierta manera, es una especie de examen que puedes hacer para saber si eres salvo o no. Y digo de cierta manera porque hay que ser cuidadoso en ese tema. Nomás lo pongo ahí sobre la mesa. Y ahora, ¿cuál es la motivación para ser generoso? Am, Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, ahí estará también tu corazón. Paréntesis, voy a revisar los comentarios. Ok. Bien, de todos modos, si hacen preguntas en medio de esta presentación, con gusto las contestas. Si son comentarios, al final platicamos acerca de ello. Pero gracias por estar participando. Ya me dio un poco de calor. Bueno, algunas clases pasadas hablé y alguien me gustó el nombre que puso interés piadoso. Nuevamente, por esta influencia ah, ascética, quizá hasta budistoide, no sé, tenemos esta idea de que la generosidad que Dios acepta es o las buenas obras que Dios se alegra en ellas, son aquellas en las que llegamos a un estado perfecto en no esperar nada a cambio. Y ya aclaré un poco eso. Para empezar, como dijo Spurgeon, hasta tus lágrimas de arrepentimiento requieren ser lavadas en la sangre del Cordero. O sea, toda buena obra que hagas siempre va a estar manchada de pecado. Entonces, si tú esperas meterte en una especie de introspección profunda para quitar tu interés pecaminoso al 100% y actuar, nunca vas a actuar. O sea, tú tienes que actuar en fe. O sea, haz buenas obras reconociendo que todas las buenas obras que haces están manchadas por nuestro pecado
pero confiando en que mis buenas obras están siendo también lavadas por el cordero, la sangre del cordero y que Dios las utiliza mis obras imperfectas para su obra. Pero también en la parte de la generosidad hay cristianos que creen que no tenemos que esperar absolutamente nada a cambio. Y es una verdad a medias. No tengo que esperar nada a cambio de la persona a quien estoy siendo generoso, pero sí puedo esperar algo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Tesoros en los cielos. Hago buenas obras porque quiero glorificar al Padre y porque quiero tesoros en el cielo. Y eso dice Jesús que está bien que lo deseemos. Y a ver, ya habíamos hablado antes que Jesús no critica el ahorro, como en este versículo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la derrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. Si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la derrumbe destruyen y donde los ladrones no penetran y roban, porque donde esté su tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces les digo, Jesús aquí no está yéndose en contra del ahorro, ya vimos que la Biblia habla mucho sobre el ahorro, pero también vimos el otro extremo, el de creer que acumular tesoros en la tierra llena nuestra vida. Pero, y también tenemos que aclarar que este problema no es un problema solamente de ricos, ¿eh? Porque muchas veces creemos que este pecado de la avaricia es de ricos. No, porque hay ricos, y yo conozco ricos cuyo tesoro no está aquí, y hay pobres que idolatran sus pocos bienes. Es una cuestión del corazón humano, no importa el estrato socioeconómico. Hay pobres avariciosos y hay ricos que no lo son porque tienen una perspectiva correcta de la riqueza. ¿Ok? Esto, aclaración, ya la habíamos hecho antes, pero siempre es importante estar repitiendo algunas cosas. Pero vamos a ver que la lógica que Jesús dice en este pasaje, la lógica detrás de todo esto es la lógica de un buen inversionista. Randy Alcorn menciona el argumento básico de Jesús en contra de la acumulación material no es que sea inmoral en sí, sino que es una mala inversión. ¿Ok? El argumento básico de Jesús en contra de la acumulación material, no es que sea inmoral en sí, lo es, pero no es como no es la lógica que estamos viendo aquí, sino que es una pésima inversión. Digamos que te enteras que tu moneda nacional va a dejar de tener valor hoy y mañana vamos a tener una nueva moneda nacional. Ahorita tenemos el peso mexicano, aquí en México, evidentemente. Mañana vamos a tener otra moneda. El peso ya va a valer nada, vamos a decir eso. Si sabes eso, ¿quién en su sano juicio va a decir, voy a invertir todo lo que tenga en peso mexicano? Nadie haría eso. ¿Qué harías? Invertirías todo lo que puedas en la moneda que va a llegar mañana. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿para qué desvivirnos por la moneda terrenal cuando sabemos que la moneda que circulará en el reino de Dios es de otra dimensión? ¿Ok? Entonces, es una actitud de inversionista, por así decirlo. Me está costando un poco de trabajo porque suena muy de interés, pero la Biblia sí apela a nuestro interés constantemente. Por algo nos advierte Pablo constantemente. Lo que siembras cosecha. O sea, tienes un interés de cosechar buenas cosas, siembra buenas cosas. Y ahora la pregunta es, bueno, antes de hablar de esto también había otro ejemplo, no recuerdo quién me lo dio, de quién de ustedes llega a un hotel o a un motel, no sé, e invierte todo para remodelar su cuarto. Vamos a decir que vas a estar 10 días ahí. ¿Quién de ustedes va al Home Depot o a la tienda de cosas del hogar e invierte todo su dinero en arreglar ese cuarto? Vas a estar 10 días ahí y tú inviertes todo tu dinero en arreglar ese cuarto. Pues no, porque de cierta manera vas de paso. Bueno, es un poco la ilustración. O sea, desvivirse por acumular tesoros que no te vas a llevar es algo de un mal inversionista. La pregunta es, ¿cómo acumulamos tesoros en los cielos? Un pasaje paralelo de Jesús dice, vendan sus posesiones y den limosnas, háganse bolsas que no se deterioran, háganse bolsas que no se deterioran,
un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde está el corazón de ustedes, ahí también, donde está el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Entonces él conecta la generosidad con los tesoros en el cielo. Entonces vemos que hay una relación entre la generosidad y la acumulación de tesoros celestiales. Ya leímos el pasaje que le dice Pablo a los ricos, manda a los ricos que sean ricos en buenas obras, generosos, que echen mano de la vida eterna, que acumulen tesoros en los cielos. Entonces, cuando Proverbios 19:13 que dice que al que Dios, que al que el pobre le da, a Dios le presta, tiene sentido porque Dios nos va a pagar principalmente su reino. Nos puede pagar aquí y constantemente lo hace. Y recuerden que muchas promesas de prosperidad en Proverbios y en toda la Biblia no lo vean necesariamente de una forma mecánica. Es decir, hago esto, Dios abre los cielos y ¡pum! Cae la prosperidad. Sino que es de forma más orgánica. Al cumplir las leyes que Dios te da, lo que estás haciendo es, te estás sincronizando con la funcionalidad del universo. Es decir, tú al momento de obedecer las leyes de Dios, lo que estás haciendo es ponerte en armonía tú con las leyes con las cuales Dios formó el universo y por tanto hay consecuencias naturales. Eso creo que ya lo he explicado antes y si queda alguna duda, al final me la hacen para explicar más a fondo. Entonces, les digo, no vean las recompensas aquí en la tierra de forma mecánica. No, no les digo de que hace esto, Dios abre el cielo y ¡pum! Cae. Voy a dar un ejemplo para aclarar un poco más. ¿Cuál es el primer mandamiento cuál es el primer mandamiento con promesa? El quinto mandamiento. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa? Dice, para que tengas una vida próspera y tengas una vida larga. Ahora, voy a explicar cómo de forma orgánica se cumple. Y ojo, como menciono, Dios es soberano y yo puedo honrar a mis padres siempre y me dan un balazo y me muero. ¿Ok? Entonces, pero el honrar al padre, a tu madre, una forma de aplicarlo en tu día a día es preguntarte, ok, lo que estoy haciendo en este momento y lo viera mi papá o mi mamá, les traería honra. Y generalmente las cosas que respondes, sí, lo que estoy haciendo en este momento, traerían honra a mi padre y a mi madre. Generalmente son cosas que te van a proteger de la muerte, generalmente. Vamos a decir que estoy inhalando cocaína todo el día y emborrachándome y inyectándome morfina. Bueno, eso no, o sea, ay, si mis padres me vieran hacer eso, obviamente no les traería honra, pero al mismo tiempo eso que estoy haciendo me va a llevar a la muerte. De igual manera, vamos a decir que me la paso todo el día viendo TikTok o Instagram, todo el día, todo el día, todo el día. Me pregunto, ¿esto que estoy haciendo, si viera a mi papá que estoy usando 12 horas de mi día para ver TikToks, ¿traería honra a mi padre y a mi madre? Evidentemente no. Pero la consecuencia de hacer eso también es pobreza. No me estoy desarrollando, no estoy trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer esa aclaración. Lo acumulado en la tierra se queda aquí en la tierra. Lo que demos aquí nos espera cuando lleguemos al cielo. También otra aclaración, por la sociedad individualista en la que estamos, no, porque supe un caso, y no quiero que ustedes lo cometan, de una persona con mucho dinero que unas semanas antes de morir donó todo su dinero a la iglesia y no le dejó nada a sus hijos porque esperaba que por eso iba a recibir recompensas en el cielo. No, tampoco va por ahí, porque la generosidad principalmente va con los de tu casa. Acuérdense de lo que dice 1 Timoteo también, que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Entonces, tengan cuidado también, no vayan a ir, o sea, sabiduría, señores, sabiduría. Luego no quiero que digan, no quiero que lleguen, hijos, ¿qué creen? Ya no van a comer porque Yitzhak me dijo que para hacer tesoros en los cielos tengo que ir con los extraños y darles todo el dinero. No dije eso,
Quiero aclarar y vamos a hablar un poco de gratificación postergada y una perspectiva correcta. Acumular tesoros en los cielos requiere una mentalidad capaz de dilatar la gratificación. O sea, ya hoy en día se está poniendo un poquito de moda esto de la disciplina, que la gratificación postergada, etcétera, etcétera. Es la mentalidad de un inversionista, de un atleta y un agricultor. Yo fui atleta de alto rendimiento mucho tiempo y créanme que no todos los días despertaba con mil ganas de entrenar. A veces me perdí fiestas, me perdí cosas, a veces quería ir a cotorrear con mis compas, quería ir a, no sé cómo le dicen en sus países, a, de fiesta o no sé, pero por entrenar no iba. Eso es gratificar, eso es postergar la gratificación. ¿Por qué? Porque tenía en mente un premio mayor, un trofeo, una medalla, ser mejor, etcétera, etcétera. Entonces, necesitas esta mentalidad para esta parte, esto de acumular tesoros, de ser generoso, porque vamos a decir que quieres comprarte un carro de lujo, pero dices, ¿sabes qué? Quiero tesoros en el cielo, voy a comprarme uno menos lujoso para usar una parte de mi dinero para una obra de caridad. ¿Ok? Entonces requiere la mentalidad de un inversionista, de un atleta, de un agricultor. Hacer cosas que quizá no tienes ganas de hacer en este momento para recibir una recompensa mayor a futuro. Entonces, la expectativa de una alta rentabilidad y sobre todo de una rentabilidad segura nos motiva a invertir a pesar de ser a tan largo plazo. Hasta este principio más o menos lo menciona Pablo en 1 Corintios 9:25. Él se está refiriendo aquí a los atletas que van a participar a las Olimpiadas de ese tiempo. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. O sea, un atleta tiene que abstenerse de muchas cosas. No, o sea, vean la vida, yo admiro en gran parte a Cristiano Ronaldo por eso. Fuera de que el SIU y todo eso, o sea, el vato, a Djokovic también. O sea, fiestas, alcohol, fumar, todo eso, se abstienen de ello precisamente, o de desvelarse, todo eso, esa disciplina les admiro. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, Pablo diciendo, a ver, si ellos que van por una corona corruptible, una medalla que después se les quita la emoción, se abstienen de esas gratificaciones instantáneas. Ustedes, cristianos que van por una corona incorruptible, vayan por todo. Entonces, piensa en el futuro eterno. O sea, constantemente tenemos que pensar en nuestro futuro eterno, no en los próximos 50 años. Y ojo, ya había explicado un poco, mi visión escatológica es postmilenialista, ¿ok? Pero aún así tengo que estar, sí, pensando en el reino que actualmente estamos formando en la tierra, pero también verlo en mi futuro eterno. Piensa en las bolsas que no se deterioran, que Dios acumula a tu favor cuando abres tu mano al necesitado. Constantemente pensar en ello. El autor del libro, sobre uno de los libros que me estoy basando, dice, la capacidad y la motivación para ser generosos es un asunto de perspectiva. Cuando veo la generosidad como una inversión, una forma de reflejar a Dios, una aventuranza y un motivo de gozo, entonces quiero dar. Podemos intercambiar posesiones que no podemos mantener para ganar posesiones eternas que no podemos perder. Y para tener esta perspectiva correcta, voy a hacer algunas preguntas que les digo, a mí también me confrontan. No me quiero poner como una especie de subir a un ladrillo moral porque no. ¿Qué tan real es el cielo para ti? O sea, muchos pensamos y hablamos muy poco sobre nuestro destino eterno, pero también es un mandamiento que nos hace Pablo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. C.S. Lewis de otra manera lo dice, si yo apunto al cielo, voy a ganar la tierra como añadidura. Si apunto a la tierra, me voy a quedar sin cielo y sin tierra. Entonces, hay que pensar en esto. ¿Qué tan real es el cielo para nosotros?
fantaseamos constantemente en ello. Segundo de Pedro 3:11 a 13 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Los cielos y la tierra pasarán, dice Cristo, mas mis palabras no pasarán jamás. Entonces, tesoros en los cielos, señores, constantemente estar pensando en el cielo. Y pensar en Cristo, porque, bueno, porque lo bonito del cielo, o porque vas a llegar y las puertas de oro te van a asombrar, pero las puertas de oro por sí mismas, después vas a decir, pues ya me aburrí. Vamos a decir que pones unas puertas de oro aquí en la tierra, al principio vas a decir, ah, qué chido, qué padre, hermoso y brillante, pero ya después vas a decir, ah, no, pues ah, lo hermoso del cielo es que esas puertas de oro van a estar impregnadas de la esencia de Cristo. Entonces, eso es en lo que también hay que estar meditando. Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, poner la mentalidad, la mente en la realidad eterna y futura es la que hace que nuestra actitud hacia la realidad presente cambie. Entonces, y eso también nos detiene a pecar, porque es, a ver, lo que estoy por hacer ahora, ¿qué impacto eterno va a tener? ¿Qué tanto valor le das a las recompensas eternas? Porque también hablamos muy poco sobre las recompensas eternas que Dios nos ha prometido. Y les digo, también tiene que ver con esta especie de idea de, no, es que si tengo interés, está mal. No, la Biblia constantemente nos está hablando, tengan interés, pero un interés mucho mayor. También C.S. Lewis menciona esto, que si vemos las promesas que se nos hace en los evangelios y nosotros estamos distraídos por la lujuria, el alcohol y el dinero, dice, eso lo compara a un niño que quiere seguir jugando en el lodo porque no se imagina lo que es jugar en el mar. O sea, dice, no es que Dios crea que nuestros deseos sean demasiado intensos, más bien Dios ve que nuestros deseos son demasiados bajos. O sea, Dios quiere que tengamos deseos mucho más intensos, deseos mucho más verdaderos, más profundos. Sí, les digo, un atleta olímpico consigue una medalla, wow, reflectores, Michael Phelps, récords mundiales, pero ya, se acabó. Se quería hasta suicidar. Dios quiere que tengamos anhelos mucho más profundos, intereses mucho más altos. Y como consecuencia de ese interés más alto, vives con sabiduría y eso orgánicamente te lleva a la prosperidad. ¿Y qué tanta gloria quieres dar a aquel que te salvó? Entonces Jesús habla de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestra generosidad, es como glorificamos al Padre, es como glorificamos a Cristo, es como glorificamos al Espíritu Santo. Y si hay algo que refleja a Dios en nuestras vidas y lo glorifica ante otros, es un espíritu de generosidad y entrega a los demás. Ahora, voy a dar algunos consejos prácticos. Uno es proponte abrir los ojos y oídos a las necesidades de tu entorno. Porque muchas veces, aquí muchas veces uno dice, bueno, algún día voy a hacer un gran proyecto inmenso, internacional, así un gran proyecto de caridad. Está bien, sí, gloria a Dios, amén. Pero si hoy en día no tienes esos recursos, abre los ojos porque a nuestro alrededor hay personas que necesitan ayuda y no necesariamente dinero. No siempre es dinero, sino también atención. Abre tus ojos y hoy vas a ver que hay oportunidades por todos lados para invertir en otros y colaborar. Y hablamos de invertir porque es la perspectiva correcta, una inversión en la eternidad. Y no solamente una inversión en la eternidad en cuanto a ti mismo. O sea, no solamente, sí hay que tener interés en esas recompensas que el Padre me va a dar, en que Dios diga, bien hecho, mi siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sí, tenemos que ver por ese interés, pero también una inversión en la eternidad de la otra persona, porque quizá
por ese dinero y ese tiempo y esos recursos que estamos utilizando en esa persona, venga Cristo y esa persona también eternamente ahí va a estar cotorreando contigo y alabando al Señor. No sé si en otros países sepan lo que es cotorrear. Cotorrear es platicar. A veces, perdón, es por los modismos mexicanos. Cotorrear, platicar, charlar. Es que uso mucho esa palabra. Entonces, ojo, no necesariamente es dar dinero en cada ocasión que se presenta. A veces se trata de orar por la otra persona. Am, Recientemente me acaban de contar la historia de un tío. De hecho, se puede decir que es el tío que me trajo el evangelio de forma indirecta, o fue de los primeros en mi familia de traer el evangelio. Y él es un hombre muy, muy próspero, económicamente muy próspero. Igual, si le preguntas cuál es el secreto de su prosperidad, te va a decir que las escrituras. Les digo, orgánicamente las escrituras te dan sabiduría para prosperar. Pero una vez, y justo me la acaban de platicar esto hace 3, 4 días, y cayó justo para la ocasión, que una vez iban a presentar un proyecto de negocios, un gran negocio, a una señora que estaba pasando por un muy mal momento económico. Y mi tío creía que su principal problema económico de esta señora, pero era muy talentosa en este tipo de negocio que mi tío le iba a presentar. Y al verla, se dio cuenta, andaba muy mal, espiritualmente, psicológicamente, en todo. O sea, estaba pasando por un muy, muy, muy mal momento. O sea, la economía sí estaba pasando por un muy mal momento económico, pero estaba mal en todo. Y en lugar de llegar directamente con ella, decirle, oye, fíjate, te tengo un nuevo proyecto de inversión de una empresa de Canadá y de Estados Unidos y vamos a hacer esto, pum, y que va a llegar a México y todo. Le dijo, oye, ¿puedo orar por ti? Y que la sacudió a ella y le dijo, sí, por favor. Y mi tío oró por ella y esta señora dice que nunca va a olvidar esa oración, nunca va a olvidar esa oración. Y que esa oración tuvo más impacto en decirle que sí al proyecto que venía a presentarle mi tío que el mismo proyecto. Y esa señora ya ahorita, gracias a Dios, digo, nadie está en un estado perfecto, gracias a Dios está mucho mejor y, y le fue muy bien en ese proyecto que le presentó mi tío económico. Pero vean, o sea, la sensibilidad de mi tío de, puedo orar por ti, sabiendo que su principal necesidad en ese momento era económico, en vez de llegar directamente, oye, que aquí está este negocio vamos a hacer esto y aquello y aquello, puedo orar por ti. Y, y le digo, eso lo pueden aplicar si en este momento no tienes tanto dinero como para ser generoso. Pero si no tienes tanto dinero para ser generoso, eso me lo dijo un pastor a mí, ya le había platicado esta historia, que una vez yo estaba como que si apoyar o no mensualmente a unos misioneros por, porque mis finanzas están un poquito justas, pero un pastor dijo, si en este momento tienes tus finanzas justas, es el mejor momento para actuar en fe. O sea, tampoco te despilfarres en siendo generoso en cierto sentido. O sea, sí hay que cubrir tus necesidades, pero es el mejor momento para confiar en la provisión de Dios. Entonces dije, ok, me ajusto el cinturón un poco y, y doy a los misioneros. Entonces, se los digo no para que me aplaudan, no, sino más bien es, si en este momento estás justo en tus finanzas, es un gran momento para confiar en la provisión divina. Porque si algún día Dios, porque si digamos que estás ganando 20,000 millones de pesos mensuales, bueno, o sea, qué bueno que eres generoso, pero ya no es que Dios no te va a bendecir, más bien es como ya no estás, ustedes me entienden, espero, pero es como el ejemplo, lo que pasó con Jesús cuando una mujer dio sus únicas 2 monedas. Jesús dijo, ella dio todo. O sea, ella actuó mucho más en fe que los ricos que daban más dinero cuantitativamente hablando, que la señora que dio sus 2 monedas. Espero me entiendan, a veces me cuatrapeo, me loco. Otro consejo práctico es deja de cosechar los rincones de tus campos. Hay que abrir un poco más las manos y pagar mejor a quien trabaja con nosotros.
Si puedes mejorar el salario de tus empleados, si puedes, si ves que no te van a llevar tantas pérdidas, quizá no vas a tener tantísimas ganancias, pero si puedes pagar mejor, hazlo. Al negociar, busca el mejor trato para ambos. Esto ya lo hablé y lo afirmé y todo. Hay que buscar el mejor trato para ambos. Que el otro vea la imagen de Cristo en ti al hacer un trato justo y beneficioso. Sé presto a compartir y diligente en buscar oportunidades para dar. O sea, cuando escuches sobre una necesidad, no hay que pensarlo tanto. Les digo, cuidado con el chantaje emocional, pero si ves que la necesidad es real, no hay que pensarle tanto. Hay que ser sensibles y darnos cuenta que las necesidades económicas con frecuencia son apremiantes, no pueden esperar mucho. Santiago 2, 15, 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, esperar demasiado en cuestiones de necesidad económica, la espera puede ser cruel para esa persona. Nuestra generosidad debe de ser diligente y proactiva, ya lo mencioné un poco, en despegarse, no solo reactiva, sino que somos diligentes en buscar ayudar. Dios mandó a su Hijo a pesar de que nosotros no lo pedimos. Él nos amó primero. Y en este caso, la mejor forma de hacer esto es en nuestro presupuesto. Así como les dije que en el presupuesto, de forma activa, desde antes, reservamos un porcentaje mensual para el ahorro, lo mismo deberíamos hacer con la cuestión de generosidad. Un porcentaje, no sé, un 2%, un 5%, un 10%. Y como conclusión, cuando John Rockefeller murió, le preguntaron a su secretario cuánto había dejado. Y el secretario respondió, lo dejó todo. Pues sí, ¿cuánto se llevó? Nada. Lo dejó todo. Todo lo vamos a dejar aquí. Entonces hay que trabajar con esa perspectiva. Y en el siguiente capítulo nos vamos a enfocar en la cuestión de negocios ahora sí. Vamos a ver más a detalle lo que Dios opina sobre dar empleo. Vamos a más detalle sobre el dinero, o sea, qué es lo que Dios opina del dinero. ¿Es bueno, es malo, es neutral? Vamos a hablar sobre la propiedad privada como tal, sobre las ventas, vender, transaccionar, ¿es bueno, es malo, es neutral? Vamos a hablar sobre la desigualdad económica, ese término tan utilizado por los socialistas de, es que hay mucha desigualdad y que la desigualdad, no sé qué, vamos a ver bíblicamente qué es la desigualdad, entre otros, y vamos a hablar de cómo invertir con sabiduría. Entonces vamos a enfocarnos ahora sí ya en cuestión de negocios, qué negocios hay disponibles. No soy tan experto en todos y me voy a referir más en la cuestión moral intrínseca de un negocio y un poco de cómo invertir con sabiduría. ¿Ok? Así que espero que am, les sea de bendición esto que acaban de ver. Sé que confronta y, y bendito Dios que la salvación es por fe, porque si fuera por mi generosidad ya estuviera en el infierno. Entonces, mi falta de generosidad la llevo a la cruz para ser lavado por la sangre del Cordero, me revisto de Cristo para recibir su justicia, de quien sí fue generoso, pero al mismo tiempo que me revisto de Él, Dios me impulsa a ser generoso, me santifica para reflejar su generosidad. Amén. Bueno.